Bien, entonces, respecto de la elección de especies, para el componente forestal, recuerden, utilizar especies de árboles que aporten nutrientes, como el caso de leguminosas. Utilizar especies, si están trabajando en zonas templadas, donde la característica sea especies de hojas caducas, para que nos aseguren en una época de baja radiación el mayor ingreso de radiación posible al sistema, en el caso de zonas templadas. En el caso de zonas subtropicales se pueden y se ajustan muy bien especies que tengan hoja perenne. Utilizar especies de árboles con sistemas radicales más profundos que las herbáceas para que capten humedad en un perfil, a un nivel de profundidad del suelo inferior al que pueden captar los sistemas radicales del componente herbáceo, por un lado, y además existen algunas especies de árboles que tienen una facultad de lo que se llama producir ascenso hidráulico, que es, toman el agua en profundidad y lo exudan a nivel de la superficie del suelo, entonces mantienen gran parte del frente o del perfil del suelo húmedo, y eso es una condición muy favorable tanto para los sistemas de raíces de herbáceas como del propio forestal. Si se pueden detectar o se puede reportar especies que se conoce, producen ese efecto de ascenso hidráulico, es importante de tenerlas en cuenta a la hora de utilizarlas en un diseño silvopastoril. Y para el caso de especies herbáceas, fundamentalmente tener en cuenta aquellas especies que sean tolerantes al sombreado. En el caso de la elección de los lugares o de los ambientes, se podrían utilizar pastizales naturales con recursos subutilizados, como por ejemplo puede ser aquellas regiones de pastizales o de pradera en donde gran parte del año se encuentran con suelos húmedos o encharcados, pastizales degradados, bosques raros, son alternativas en donde se pueden utilizar o donde se pueden diseñar sistemas silvopastoriles, o son alternativas de ambientes que pueden ser utilizados para diseñar sistemas silvopastoriles. Eso no significa que sean excluyentes, existen también otro tipo de ambientes de uso estrictamente agrícola, por ejemplo, donde también podrían, o agrícola ganadero, donde también podrían ocuparse con esas tierras, o esos ambientes podrían ocuparse con este tipo de diseño. Bien, otro de los temas importantes a tener en cuenta en lo que son los sistemas silvopastoriles es el manejo de los árboles, porque el manejo de los árboles incide directamente en el manejo del sistema silvopastoril. Respecto del manejo de los árboles, tenemos que plantear, y esto se hace a la hora del diseño, utilizar densidades de especies arbóreas o de especies forestales relativamente altas. En el inicio del esquema de desarrollo, de implementación del sistema, tenemos que utilizar o tenemos que considerar utilizar especies forestales a densidades iniciales relativamente altas. ¿Qué significa esto? Que son el número de individuos por hectárea es relativamente alta. ¿Pero respecto de qué? Respecto de lo que es un sistema de macizo tradicional, de un cultivo tradicional con la modalidad macizo, o respecto de lo que es un sistema natural como silvopastoril, como podría ser la sabana. Bueno, en realidad es medio dificultoso, o un término bastante abstracto, el de densidades iniciales relativamente altas. Lo que sí está más o menos claro, que independientemente de la especie que se haya elegido por las cuestiones anteriormente mencionadas, no se deben exceder las 800, 900 plantas como máximo por unidad de superficie, es decir, por hectárea. No se debe
exceder una densidad de 800 a 900 árboles por hectárea como densidades máximas. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es cómo se deben intervenir los árboles. Hoy habíamos hablado que existen como característica distintiva de estos sistemas alta competencia por recursos. Recurso luz, recurso agua, recurso nutriente, pero fundamentalmente por recurso luz. Entonces, esto nos obliga, para mantener al sistema en constante tasa de crecimiento o de producción sostenida, tanto de los dos componentes, el componente forestal como el componente herbáceo, a intervenir los árboles a través de dos técnicas silvícolas que se llaman raleos y escamondos, y después lo vamos a ver más adelante oportunamente.